nombre es Juan Fernando Muñoz Uribe, soy comunicador social periodista con 23 años de experiencia en el desempeño en comunicación, en periodismo y en la docencia universitaria. Actualmente trabajo en la Universidad Pontificia Bolivariana y tengo un cargo internacional que es la presidencia de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Este ejercicio ya desde el año pasado con la agencia lo hemos venido desempeñando, realizando, y es una actividad que hacemos durante toda la jornada matinal y la jornada vespertina, pero aspiramos que lo aprovechemos al máximo. Obviamente aquí ustedes tienen el desempeño desde el derecho y lo que vamos a hacer es mirar todo eso que está diciendo precisamente el doctor Camilo. Podemos tener todas las competencias profesionales, pero con respecto a las habilidades comunicativas, muchas veces podemos tener ahí esas deficiencias o esas potencialidades que ni siquiera hemos podido descubrir. La idea es que hoy en estas sesiones, en la sesión de la mañana y de la tarde, ustedes puedan tener como una identificación o un diagnóstico de cómo cada uno puede estar, en qué o bajo qué circunstancias. Uno en la vida diaria se comunica, esa es una condición inherente a los seres vivos, ni siquiera circunscrita a la condición del hombre, del humano, a los animales. Cuando usted va por la calle y ve que viene un señor con un perrito y ese perrito empieza a ver que usted está como nervioso, se luce el perrito, ¿cierto? Y usted pasa una vergüenza. Y usted dice, ¿pero por qué? Yo no quiero que me ladre un perro y que me ponga en ridículo, y precisamente lo hace. Ahí hay un ejercicio de comunicación. O usted está en el campo, sale aquí en la sabana de Bogotá y lo invitan a una cabalgata y se va a montar al caballo y el dueño del caballo le dice, ¿sabes montar a caballo? Y usted dice, sí, claro, yo sé montar a caballo. Al caballo no hay que preguntarle, pero el caballo se da cuenta si usted sabe montar a caballo, ¿no? Si no sabe montar a caballo, el caballo le va a dar todas las dificultades y se va a burlar de usted y lo va a dejar en ridículo, ¿sí? Lo mismo puede pasar en los escenarios donde estamos entre humanos. Cuando estamos comunicándonos, estamos dando todo el tiempo unos referentes. Porque la comunicación se da de dos maneras, se da de manera inconsciente y de manera consciente. Y uno de los principios de la comunicación es, por muy consciente que usted quiera ser en la comunicación, siempre está funcionando el patrón inconsciente. Y viceversa. Me explico. Usted quiere dar la sensación que está muy seguro en un espacio y todos los que están en ese espacio se están dando cuenta que usted está siendo muy inseguro. El único que se está creyendo el cuento que está seguro es usted, porque su cuerpo está reflejando en las conductas si realmente está seguro o no está siendo seguro. Eso nos va a pasar en todas las condiciones, pero la mayoría de las veces nadie nos dice nada, ni siquiera el esposo, la esposa, el novio, la novia, el familiar. Solamente salen a relucir los defectos, muy pocas veces las cualidades, cuando estamos en un conflicto. Cuando hay un desenlace matrimonial, ¿sí?, como antesala a un divorcio, ahí salen todos los problemas. Sí, es que tú eres esto, y el otro se sorprende, pero por Dios, ¿y por qué se estaba pensando de mí eso? Y esa persona creía que era un buen esposo o una buena esposa, un buen hijo o un buen hermano. Y resulta que ya cuando aparece el conflicto, se sorprende. En la vida laboral nos pasa lo mismo. Usted cree que cumple con su labor, todos los días llega a su oficina a las 7:30, sale a almorzar a las 12:30, regresa a las 1:30 y a las 5:30 va para la casa. Y su esposa o su esposo consideran que usted es un buen empleado. Pero su jefe no lo considera así, porque su jefe dice, no, es que buen empleado no es simplemente que usted llegue cumplidamente, eso es parte de su responsabilidad, pero la actitud que asumes en el espacio laboral, en el contexto laboral, no me está dando condiciones de un buen desempeño.
Y muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, hay problemas ahí serios de comunicación. Antes de que entremos en materia, porque obviamente ustedes van a querer que en estas sesiones planteemos los asuntos específicos de comunicación, quiero como advertir lo siguiente: no hay fórmulas mágicas para el éxito en la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación depende de todos y cada uno de los que están participando de la comunicación. Usted puede anotar aquí, fórmula mágica, ¿sí? Mirar a los ojos, fórmula mágica, y a veces no puedes mirar a los ojos, ¿sí? Fórmula mágica, proyectar la voz, y a veces en circunstancias específicas la proyección de la voz tiene unas condicionantes. Fórmula mágica, dar la sensación de estar seguro, pero no te estás sintiendo seguro. Entonces, cada uno va a empezar como a asimilar esos conceptos que vamos a empezar a interpretar. Yo les pido acá que todo lo que hagamos acá se quede acá. ¿Por qué? Porque socialmente vivimos algo que se llama la sociedad del mutuo elogio. Ahorita vamos a hacer ejercicios, no se crea que se van a quedar aquí cabeceando, durmiéndose ahí, yo dando cátedra de comunicación, no. Vamos a mirar muchas actividades. No los voy a poner a hacer dinámicas de integración como si estuviéramos en un preescolar. ¿Han visto que bueno, muchachos, a ver, levanten? No, vamos a hacer cosas muy serias, cosas que son muy pertinentes a lo que tenemos, en lo que nos tenemos que orientar y enfocar. Pero sí quiero que cuando nos evaluemos, porque vamos a establecer un momento en que nos vamos a evaluar, no entremos en esa sociedad del mutuo elogio. No, yo creo que lo hizo perfecto, maravilloso. No, digámosle al colega dónde está la dificultad o dónde está la potencialidad, dónde está la fortaleza. ¿Por qué? Porque la esposa no va a tener la oportunidad de estar en el estado judicial diciéndole, mi hijo, ánimo, tú puedes. Sí, no va a poder. ¿Sí? El abogado del demandado va a estar pendiente de usted cómo lo hace, ¿sí o no? Si usted es demandante. El juez va a estar pendiente de usted. El doctor Camilo ahora lo dijo muy claramente. Yo comparto eso. Hoy es una justicia mixta, no solamente determinada por la oralidad. No crean que aquí voy a entrar yo con el argumento a decirles a ustedes que la oralidad es lo único. No, tenemos todas las condiciones, la oralidad, la corporalidad, lo escrito, el espacio. Ustedes llegan a juzgados que dependiendo del espacio determina cómo se va a desenvolver usted. Ustedes han visto en cine, pero también en televisión, en los noticieros, los estrados judiciales norteamericanos. ¿Sí? El estrado judicial ideal, que diría uno, tienen unas condiciones de solemnidad que implica que usted no puede llegar con cualquier cosa a hacer una defensa o un alegato. Determina todo un ritual. La toga y el birrete en los grados de un posgraduado o de un bachiller o de un profesional determina unas condiciones, ¿sí? El martillo para el juez determina parte del ejercicio de la ritualidad. Hay unos protocolos, una manera de dirigirse al otro, una manera de presentar los argumentos. Y eso es tan antiguo como el hombre mismo. Los griegos planteaban la retórica, planteaban el exordio. Y bueno, ¿y usted cómo inicia su discurso? ¿Usted cómo lo argumenta? ¿Y usted cómo lo cierra? ¿Cómo lo concluye? De todo eso vamos a ver. ¿Qué cree usted que le puede servir de este ejercicio que vamos a hacer hoy? ¿Sí? De estar aquí. ¿Qué cree usted que puede ser beneficioso? ¿O que aspira? ¿O qué expectativa puede tener? Para que entre todos podamos también identificar esos elementos en común. Para mí es importantísimo la conferencia de oralidad porque me capacita y pues pienso pasar a representación externa próximamente y pues voy a tener aquí una riqueza de conocimientos que pues les agradezco mucho a la Agencia Jurídica del Estado. ¿Qué tengo de expectativas de esta charla? Que realmente cada vez que uno va a una audiencia se encuentra siempre con un reto.
Entonces, como tratar de poder establecer o minimizar o no sé, cada conocimiento que le aporte a uno algo en la oralidad es importante, porque cada audiencia, a pesar de que sean las mismas audiencias iniciales, las mismas audiencias de alegatos, cada una tiene su diferencia, y es muy bueno siempre estar preparado y ir un poco más allá. Aquí retomamos algo, el nombre del libro de Jack Truc, que dice el poder de lo simple. Lo simple tiene mucho poder. Y a veces no buscamos lo simple, sino que nos complejizamos, nos enredamos. Acabamos de superar una etapa de conflicto y viene otro dentro de la negociación del proceso de paz. Hoy reventó. Si escucharon las noticias temprano, se dieron cuenta, la declaración de la FARC de sus bienes y la molestia que está generando entre un amplio sector de la opinión pública de qué fue lo que declararon. Es un problema de comunicación, pura comunicación, ¿sí? Cuando usted pelea con alguien y el otro dice, no, es que yo no le hablo si él no me pide perdón, y entonces el otro dice, sí, y yo por qué voy a pedir perdón, si es que es el responsable. Y eso ha generado muertes entre familias. En la violencia, en la historia de nuestra violencia colombiana, eso ha generado muchos problemas. Y a veces ustedes, cuando llegan a esas etapas de posconflicto, se resuelven de la manera más sencilla. Cuando las víctimas piden o reclaman que les cuenten la verdad, a ver qué pasó con mi tío, con mi papá, con mi hermano, a veces se cree como muy complejo que eso se puede hacer, pero cuando el victimario llega en un momento de verdad y cuenta, el otro se entrega. Y el que está como un tercero, como agente externo, creyendo que es imposible y que imagina más bien que puede generar otro conflicto, es decir, el que ha sido víctima saca un revólver o una pistola y mata al victimario, lo ve como oportunidad, no lo hace, sino que se acerca y le da un abrazo, y el otro le da un abrazo, ¿sí? Se desarman los espíritus. Las conciliaciones, ¿quiénes trabajan aquí con conciliación? Aunque realmente todos los abogados terminan de alguna u otra manera estableciendo conciliación, ¿sí? Hasta con su propio cliente, conciliando, hombre, a ver, no, eso está muy barato, hombre, no, yo no te puedo trabajar así, ¿cierto? Ahí hay una conciliación, ¿sí? Todos esos elementos implican factores de comunicación. Entonces, ahora que Aura estaba... me disculpan que no va a manejar aquí tratamientos de doctor, doctora, no. Vamos a decir los nombres tranquilos, ¿sí? Porque antes que la profesión es la persona. Que ahora estaba planteando lo de la minería, me vino la situación del paro minero. Y vamos a mirar que hay muchos casos. Continuemos. Pues la expectativa es todo lo que nos puedan ofrecer en oralidad, porque a veces uno sí se enreda solito en esas audiencias. Vamos a ver, a lo largo de la sesión de la mañana, vamos a hablar de percepciones. Y hablaremos específicamente de 3 tipos de percepciones. Percepción de bienestar, percepción de excitación y percepción de seguridad. Son 3 percepciones que se pueden dar de manera alterna o pueden confluir de manera simultánea. Todo depende del escenario de comunicación donde estemos. Ustedes se sienten aquí bien, en apariencia sí, bien, pero si tú estás aquí y el día anterior tuviste un problema con tu jefe, supongamos que ella es tu jefe y te la ponen precisamente de frente, o resulta que llegas como llegaron ellas y la única silla que hay es esa, y adivina quién se va a sentar ahí, tu jefe. ¿Ella se va a sentir bien? ¿Aquí hay alguno que tiene su jefe al lado? No. No se ven. ¿Sí o no? A ver, ninguno. Bueno, van a estar más tranquilos, ¿sí? No necesariamente porque el jefe sea malo, no, sino porque hay una condición de ¿qué? De subordinación, exacto, de autoridad.
Entonces, no todo el mundo sabe manejar esa condición de subordinación o de autoridad. Cuando uno tiene un jefe que sabe manejarla y que usted también la sabe entender y comprender, hay una condición de bienestar. Pero si el jefe te ve a vos como tranquilo y cree que como que no estás haciendo nada y inmediatamente te pone a hacer cosas, ¿tú qué haces? ¿Sí? En términos espaciales, omites estar cerca donde haya una visual directa con el jefe. Eso es como la relación con la suegra, ¿cierto? Hay suegras muy queridas, yo tengo una suegra muy querida, encantadora. Le molesto mucho a mi señora porque me envíen mandando los amigos por el WhatsApp memes de las suegras y todas las cosas, entonces se los pongo y ella dice, ay, pero vos sí sos, tu suegra es muy querida. Yo, encantadora, pero le digo pues molestando, pero es especial. Pero uno dice, o la cuñada o el cuñado, ¿sí? Entonces, hay percepción de bienestar. ¿Ustedes consideran aquí que están bien? ¿Están excitados o no? No lo remitamos al aspecto sexual, ¿cierto? Sí, excitados, sí. El conocimiento puede de algunos. Otros quizás no están excitados y están en prevención. Vamos a ver esto qué es, ¿sí? ¿Cómo funciona? La excitación generalmente puede aparecer posteriormente. Y la de seguridad. ¿Ustedes se sienten seguros aquí? Sí. Es muy probable que sí, porque están entre colegas. Pero si ustedes estuvieran en un espacio donde no tiene nada que ver con su profesión, con astrólogos, con astrónomos, con matemáticos, ustedes no se sienten bien en un cóctel. ¿Qué es lo que le pasa a uno cuando a veces tiene que estar en un cóctel o en un acto público donde uno no conoce a nadie? La alegría que le da a uno cuando ve a alguien, así sea el mesero que lo conoce. Oiga, ¿usted no se acuerda de mí? Sí. No, señor, no me acuerdo de usted. Sí, en un acto que hubo en el Ministerio de Defensa. ¿Qué va a saber el mesero que se acuerda? Usted lo tiene referente porque era muy canoso y el señor era muy querido y cada vez pasaba el vino con los quesos, ¿cierto? Pero usted solo de hecho de tener ese mínimo referente le está dando seguridad. Cuando ustedes entraron aquí, ¿dónde se sentaron? ¿Sí? Ella fue la primera que llegó. ¿Sí? ¿Por qué se sentó ahí? Porque tengo problema en el cuello, entonces estoy volteando. Ah, bueno, es una consideración pragmática, pero él la está mirando y dice, no, de más que le gusta el poder. ¿Por qué? Porque está encabezando, ¿cierto? Parecen los tres poderes ahí, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué está sentado usted ahí? Porque esa era la cosa que estaba disponible. Le figuró, ¿cierto? Pero otro, si yo estoy aquí y llego tarde y desconozco y lo encuentro ahí al lado, digo, ¿será la escolta de ella o de ella? ¿Sí? Es un elemento de seguridad. Las seguridades también tienen elementos de connotación y de denotación. La denotación es el significado. La connotación es el significante. Cuando el juez dice, orden en la sala, señores. ¿Qué significado tiene eso? El que manda es él, pero ese será el significado, no. Está pidiendo disciplina en ese espacio. ¿El significante es cuál? Él es el que manda. ¿Sí? Cuando un jefe en un área de trabajo tiene que decir, mire, es que el que manda aquí soy yo, eso es un concepto de seguridad. Es todo lo contrario, ¿cierto? Es de inseguridad. Un policía en la calle le tiene que decir al ciudadano, es que yo soy el policía y a mí me respeta. Cuando llegue a esa condición, está ocurriendo todo lo contrario. No se está haciendo respetar. Por eso, el policía en Dinamarca, cuando va por la calle, ¿sí?, va caminando seguro. Señor, los papeles, por favor. Su identidad. Sígueme la cuerda. No, lo que tiene es plata. Miren lo que voy a hacer. Miren lo que está haciendo él, es un ejemplo, y miren el rostro a él.
Está nervioso, se puso colorado y todo, ¿cierto? Bertel García, usted es de Valledupar. ¿De dónde es? De Bogotá. ¿Y qué está haciendo aquí? Trabajo en defensa judicial de la Agencia Nacional. Miren que está nervioso, ¿está seguro? Está nervioso. Entonces, yo estoy haciendo alarde de mi condición de seguridad. Eso nos pasa a todos cuando estamos en un aeropuerto y llega alguien y se nos acerca. Señor, yo soy de seguridad del aeropuerto, présteme, ya pues, ¿verdad? Présteme su documentación. Hay unos patrones de no verbalidad que permiten establecer si el otro está haciendo bien las cosas o no. Entonces, alguno de ustedes haría la pregunta, bueno, y entonces, si yo me pongo nervioso, entonces soy culpable. No necesariamente. Si yo estoy en estado judicial y me pongo nervioso cuando el juez me pregunta algo, o la contraparte me pregunta algo, y yo mismo miro a mi abogado o defensor a ver yo qué respondo, y entonces él le dice, ¿soy culpable? No necesariamente, ¿sí? Pero pueden haber elementos que dan sospecha de que algo está ocurriendo. La policía española, desde los años 80, viene desarrollando un ejercicio de comunicación no verbal para sus investigadores, para determinar el grado de responsabilidad de un implicado. Entonces hacen unos ejercicios experimentales. Los ejercicios experimentales es, ¿sí?, las personas que tienen que evaluar a los supuestos implicados no saben si esa persona realmente tiene culpabilidad o no tiene culpabilidad. Simplemente se los ponen, se los muestran. Y ven que otro empieza a hacer el proceso de indagación. Pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Y con base en ello empieza a determinar si hay elementos que pueden derivar en responsabilidad o inocencia. Y han avanzado sustancialmente en eso, ¿sí? Ustedes ven un programa que se da en los canales internacionales y se llama Alerta Aeropuerto. Y el aeropuerto donde más han grabado es aquí en El Dorado, ¿sí? Y además porque reconocen el trabajo de la policía nuestra, de la capacidad. Y hay otro aeropuerto que es el aeropuerto de Lima, que son dos aeropuertos neurálgicos en términos del tráfico de drogas. Yo no voy a hablar tanto el de acá, sino el de Lima. El de Lima, el agente que coordina todas las operaciones en el aeropuerto, si no han mirado el programa, mírenlo. Es un señor que inspira mucha confianza, demasiada confianza. Y yo diría que es demasiado estratégico que inspire demasiada confianza. ¿Por qué? Porque va por el aeropuerto. Usted dice, es un don nadie que va por el aeropuerto. Sí, señora, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho? ¿Me acompaña un momentico? Ah, listo, yo lo acompaño. Sí. Pero si yo pongo ahí, como decimos vulgarmente, un gorila, así, mal encarado y toda la cosa, acompáñame por favor. ¿Sí? El delincuente, ¿qué va a hacer? Sí, mira, le dice, instruye al otro, le dice, ve, entras al aeropuerto por la puerta número 3, volteas a la derecha, generalmente por ese hall hay un tipo gorila, ¿sí? Así como de 1,95, ¿sí? Gordo. Entonces el otro mismo se fija. Cuando ustedes están en los supermercados, uno se da cuenta si lo están vigilando o no. Es decir, el que no tiene pretensión de robarse la seda dental o las salchichas o qué sé yo, pues está muy tranquilo. Pero si usted empieza así como muy mironcita, así como, ¿sí? Al ratico, hagan el ejercicio, al ratico aparece un señor y se hace al lado. Y se pone a mirar también las salchichas. ¿Sí? Entonces usted voltea por acá y al ratico hace eso. A mí me ha tocado, no porque me pongo de mirón y las cosas, pero yo gozo con eso, ¿sí? Entonces estoy en el supermercado, entonces me voy por allá, me voy a la carnicería, miro la carnicería, después volteo y investigo hasta que el señor se da cuenta que no hay nada,
No hay nada ahí que como que corroborar de que hay responsabilidad. Pero así cogen al delincuente que está en las suyas. Bueno, continuemos. Entonces, Miriam. Las expectativas es pues poder adquirir un poco más de habilidades en temas de comunicación y entender por qué a veces la comunicación escrita, oral y gesticular como que una persona no coordina, o sea, a veces se dice una cosa pero gesticularmente está manifestando otra. Okay. Entonces, pues como mirar esos tipsitos y adquirir un poco más de habilidades y entender esa situación. ¿Cómo se llama ella? Dos Claudias. Este año, comenzando el semestre, la DIAN envió un correo electrónico a todos los que somos contribuyentes. ¿Quién no se asustó con ese correo? Yo creo que hasta los mismos funcionarios de la DIAN se asustaron. ¿Usted no se asustó? No se asustó. ¿Trabaja en la DIAN? Ah. A mí me llegó, y además porque eso tuvo que haber sido redactado por un abogado. ¿Sí? ¿Sí? Me llegó, a mí me llamé al contador. Entonces me dijo, no, yo no sé qué me está hablando usted. Se lo voy a leer porque es que estoy preocupado a ver qué es. Sí, entonces se lo leí. No. Haga caso omiso. Y yo, pero ¿cómo que hago caso omiso? Es una notificación, señor Juan Fernando Muñoz Uribe. ¿Sí? ¿Por qué creen que yo estaba asustado? Yo soy buen contribuyente, pues eso creo, no sé qué pensará la DIAN, ¿cierto? Pero ¿por qué creen que estaba yo asustado? Primero, porque es una autoridad, ¿cierto? Segundo, porque era la primera vez en mis años de contribuyente que me llegaba una notificación de la DIAN con mi nombre. Entonces me asusté. Imagínense que ustedes estén donde aquí, en la 93, en el Parque de la 93, un viernes tranquilo, ya acabaron de pasar una semana de mucho trabajo, presentaron 2 demandas, están cansadísimos y se van a tomar una cerveza. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Laura. ¿Laura qué? Santander. Laura Santander. Y ya llega alguien y se acerque y le diga, hola señorita Laura Santander, y no me conozcas. ¿Usted se asusta? No. Claro que se asusta. Usted dice, ¿y este quién es? ¿Sí? Es decir, un elemento demasiado estratégico. Yo diría, ahí hubo un revolcón en términos de identidad corporativa de la DIAN, que me parece excelente, y los que son de la DIAN los felicito. Me parece excelente, porque cuando uno después entrega la declaración, le llega un correo electrónico. Sí, y diciéndole, qué bien. Sí. Maravilloso. Pero hubiese sido maravilloso ese que me asustó, que me hubiera dicho, sí, señor contribuyente, qué bueno, sí, que usted está contribuyendo al desarrollo del país. Nos permitimos informarle que a partir de este año le estaremos recordando cuándo son las fechas de su declaración de renta, ¿sí? Tenga en cuenta que está próximo a vencerse su tiempo, o qué sé yo, dependiendo de la actividad o el procedimiento. Es decir, no se antepone el susto, sino que se antepone... ¿Qué percepciones hay ahí? Comunicación, excelencia. Acuérdense las percepciones: bienestar, seguridad y excitación. ¿Sí? Me siento bien, me siento seguro. Es un asunto de identidad y de imagen. En las culturas de las corporaciones, en las culturas de las organizaciones, hay 2 componentes que tienen que ir de la mano, como las personas, ¿sí? Es la imagen y la identidad. Si yo lo veo a él así, está muy bien presentado, es una imagen, ¿sí?, agradable, ¿o no? Nadie me vaya a decir que no. Es una imagen agradable. Entonces, ¿qué pasa? Tú no lo conoces y te acercas a él porque dices, se me hace agradable, y buscas la comunicación con él. Pero cuando entras en el contacto, es un ejemplo nomás, entras en el contacto, podrá haber 2 variables. Una, que confirmas que lo que estableces en tu imaginario de él es coherente, concordante con lo que él es realmente, que sería la identidad. ¿Cuántas veces en la vida nos pasó en la adolescencia?
Entonces uno era bien tímido, veía a una muchacha bonita y uno de valiente. No, esta muchacha yo no la puedo dejar escapar, ¿cierto? Yo soy muy tímido. Nadie imagina que yo soy tímido, me ha tocado enfrentar la timidez. Y se acerca uno a esa muchacha y cuando abre la boca dice uno, no, no es. Entonces uno dice, ah, qué bueno, me alegra conocerte, pero al ratico sale y se va, ¿sí? En un cóctel pasa, en las relaciones profesionales pasa. Uno dice, ¿sí? O uno escucha en un espacio como este, una persona dice, esa persona es inteligente, como que tiene argumentos y todo, y se acerca después a la hora del café, del break o a la hora del almuerzo. Y quizás sí, quizás no. Esos son asuntos de identidad y de imagen. En el ejercicio de la pregunta de si podemos ser exitosos en las presentaciones, habría que preguntarse eso. Miren, comparen todo el tiempo los funcionarios públicos. Ustedes trabajan con entidades públicas, con los jefes de sus unidades cuando hablan ante micrófonos. Ustedes tienen ahí dos posturas, la postura de solidaridad porque son funcionarios de esa misma unidad, o de esa misma dependencia, o de esa misma entidad, pero también la condición de ciudadanos. Entonces usted sufre y usted dice, ay, ojalá el ministro, y usted sabe lo que hay detrás en las declaraciones del ministro, y usted dice, ay, ojalá el ministro no meta las patas ahí con eso, ¿sí? Hay una solidaridad. Pero cuando usted ve que en esas declaraciones de ese funcionario hay concordancia entre lo que él está diciendo y la imagen que está generando, proyectando, eso le establece a usted también una confianza que establece finalmente la percepción de bienestar. Los gobernantes finalmente tienen que buscar esas percepciones para la opinión pública. Por eso hay gobernantes que por mucho que hacen, no calan en la opinión pública. ¿Por qué? Porque no coincide en la forma como presentan las cosas con lo que la gente puede pensar que es la identidad. Por lo mismo que estaba explicando al comienzo de esta sesión matinal, y tiene que haber coherencia entre lo que yo muestro y lo que yo soy. Y ahí aparece el elemento de la inconsciencia. La conciencia, distinto a lo que muchos de ustedes podrán imaginar, y dirán, no, yo voy a manipular la conciencia. No, no es un ejercicio de manipular la conciencia, es de aprovechar y yo ser consciente de lo que quiero ser, hacer, ¿sí? Y cómo lo voy a hacer y dónde voy a estar, lo que me va a determinar que haya finalmente esa coherencia, esa concordancia, esa legitimidad, porque la inconsciencia la voy a estar todo el tiempo reflejando. La inconsciencia todo el tiempo la estoy reflejando, pero la conciencia va a ratificar lo que la inconsciencia está mostrándole a los demás. Cuando yo me le acerco a él y le pregunto la identidad, él conscientemente, inconscientemente, está asumiendo unos comportamientos. Inconscientemente se está poniendo nervioso, porque si él lo quisiera hacer conscientemente, él tendría las formas para demostrar seguridad. Pero no, él está muy tranquilo, lo cogí desarmado. Entonces él se está revelando inconscientemente. ¿Cuál es en este asunto de los códigos de comunicación? Los códigos son sistemas de signos o señales. Para que exista un código necesita haber, ¿sí?, unos referentes comunes. Es decir, unas señales. Si usted ve un agente de tránsito y hace así, usted tiene que saber que esto que le está diciendo, siga. Pero si yo le hago esto y digo aquí, son códigos. Pero si yo estoy en un país donde esto dice pare, ¿sí?, va a haber un accidente tremendo.
Por eso los códigos intentan ser universales, sobre todo estos que tienen que ver con la movilidad, tienen que ver con la seguridad. Usted no sabe el árabe, pero usted llega a un aeropuerto en Arabia Saudí y ve una forma de un cigarrillo y una rayita así, se lo imagina que no puede fumar. No necesita saber inglés, no smoking, no. Es no fumar. Hay unos patrones. Pero hay otros que son específicos, especializados. Ustedes cuando hablan, usted dice, este es abogado. O este es médico. Nos pasa cuando vamos a una clínica. Entonces la clínica, doctor, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? Entonces le dice, mire, usted tiene una cefalea en primer grado de orden ascendente, crítica. ¿Sí? Doctor, pero me va a morir, doctor. Sí. Entonces el doctor llega y le dice, no, hombre, un acetaminofén, tomate un acetaminofén, ¿cierto? Está, ¿sí? Se relaja. Entonces la pregunta que uno se hace como paciente es, ¿por qué diablos el médico tiene que anteponer esos tecnicismos? Pues hombre, porque hace alarde de su condición profesional. Porque si usted llega y el médico le dice, mira hombre, ve, eso es un dolorcito de cabeza ahí pendejo que tenés. ¿Sí? Tómate una pastillita, la que quieras, acetaminofén. ¿Sí? Usted dice, no, como que no le creo a ese médico. ¿Cierto? Entonces hay médicos que alardean de esa condición mediante los tecnicismos, ese argot. A ustedes seguramente también entran en ese síndrome, yo le llamaría el síndrome profesional. Todos entramos en el síndrome profesional. ¿Sí? Entonces usted dice, no, hay que hacer una apelación en primera instancia. Y el otro, ¿qué? ¿En primera instancia? ¿Pero qué? ¿Me van a meter a la cárcel? No, tranquilo. Venga, yo le explico qué es eso. ¿Sí? ¿Sí? Aplicamos el habeas corpus. ¿El habeas corpus qué es eso? ¿Sí? Entonces tiene que entrar a explicar. Vamos a ver un ejercicio bien importante y es el de la proyección de la voz. ¿Todos saben manejar un micrófono? ¿No? Pero todo el tiempo usan micrófono, ¿cierto? Hoy voy a explicarles rápidamente cómo se maneja un micrófono. Yo no tengo que hacer esto. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Están bien? ¿Sí? No, yo sé que me están escuchando. Perfectamente yo puedo hablar aquí. Y miren que yo puedo gritar y no se escucha esa saturación del sonido. Es un patrón de captación del micrófono. Entonces, hay un elemento que se llama proyectar la voz. Proyectar la voz no es gritar. Proyectar la voz es tener la firmeza para garantizar hasta dónde llega mi voz. Entonces, cuando usted está en una defensa de su cliente, ¿usted es enfático o no? Tiene que ser enfático. Porque si usted, señor juez, pues yo creo que mi cliente no es culpable. Como decía el doctor Camilo ahora, usted lo que pretende del juez es que diga sí o no. Así de sencillo. Y eso aplica tanto en lo escrito como en la oralidad. ¿Sí o no? Entonces usted tiene que ser muy enfático. Doctor juez, señor juez, ¿cómo te llamas tú? ¿Usted cree que Camilo Bertel es culpable? A ver, se lo pregunto a todos acá. ¿Ustedes creen que Camilo Bertel es culpable? ¿Sí? Obviamente en un juzgado usted, no todos, sí, no. ¿Sí? El abogado está haciendo la pregunta para que todo el mundo se cuestione. Y seguro va a haber un momento en que formula una pregunta o enuncia con el propósito que la gente empiece a preguntarse. Y la familia de él está preocupada y dice, pero este abogado, ¿cómo hace esa pregunta? ¿Lo está tirando al hueco de una vez? No. Ustedes que son abogados saben que está haciendo la pregunta ¿para qué? En apariencia estar en el terreno de la contraparte, pero es para jugar con los argumentos de la contraparte para dar razón de que él no es culpable. Miren, ustedes consideran que Camilo es culpable. ¿Por qué? Porque temblaba cuando sacó esa billetera. Le pregunté varias veces el nombre y no fue capaz de decírmelo con seguridad. Pero les pregunto a cada uno de ustedes. A ver, si a usted
Un agente de la policía se le acerca y le pregunta su nombre de la manera como se lo preguntó este agente. Agente, ¿usted está de acuerdo que así le formuló la pregunta a este señor? Me va a decir que sí, dígame que sí. Primera variable, ¿sí o no? Vamos a seguir con lo del doctor Camilo. Sí. Entonces ahí ya tengo asegurado que el mismo agente reconoce. ¿Usted lo encontró nervioso a él? Sí. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que en esas condiciones es alta la probabilidad que este señor se ponga nervioso? No tengo nada que decir, señor juez. ¿Sí? Es decir, ellos dos dieron la respuesta de la inocencia de él. Pero si hay otro argumento por allá que dice, la contraparte dice, no, es que él es culpable porque cuando le preguntaron el nombre, lo pensó mucho. Y tuvo un antecedente hace 5 años en otro sitio donde se voló porque estaban haciendo una requisa, la policía estaba haciendo una requisa y él no logró volarse. Tuvieron que retenerlo porque no entregó la documentación. ¿Sí? Entonces la contraparte saca eso como un antecedente para determinar que él es culpable. Ustedes saben que eso ocurre, ¿sí? Y que una situación que en apariencia puede ser tan sencilla, de un momento a otro, en cuestión de segundos, cambia el escenario. Cambia el escenario. ¿Qué necesita ahí el abogado? ¿Qué necesita? Persuasión. ¿Qué más? Convencer. ¿Qué más? Probar. ¿Qué más? Enfatizar. ¿Qué más? Seguridad. Convicción. No han dicho una bien importante. Escuchar. Escuchar. Yo en este tipo de charlas siempre insisto en el valor de la escucha. Pongan atención a esto. No solamente escuchar lo que el otro dice, sino, digámoslo en términos simbólicos, escuchar lo que los demás dicen con sus actitudes. Si no me creen eso, en el próximo juicio que tengan ustedes, que les toque participar, ojalá no les toque participar como actores principales, como protagonistas, sino que están acompañando a un colega y están ahí sentados. Escuchen los comportamientos que tienen las partes, desde el juez hasta las dos partes. Hasta la manera como el otro responde. Y hágase la pregunta, yo en esa escucha, en esa recepción activa de la escucha, que no es una escucha exclusivamente auditiva, sino también corporal, espacial, que puedo abonar para defender a X o Y. Y hagan este papel bien interesante. Generalmente uno va acompañando una parte, ¿cierto? Yo voy acompañando a este señor que pues, es un primo y pues lo estoy acompañando, no puedo hacer nada, pues lo estoy acompañando. Entonces usted está, de alguna manera, así él diga cualquier barbaridad, usted lo está apoyando. Pero póngase en la postura del otro, a ver el otro qué podría hacer. Y ponga en la postura del otro, y el otro no podrá ser inocente. Eso es bien interesante, porque le empieza a dar a usted, por ahí dijeron, pruebas, ¿cierto? Elementos probatorios. A veces los elementos probatorios están perdidos, están embolatados. Les voy a dar un caso específico que ocurrió. Este abogado se llamó Alberto González. Ese abogado fue el que llevó el caso que permitió que diera la vuelta un caso muy sonado, la muerte del gobernador Antonio Roldán Betancur, el gobernador de Antioquia.
¿cierto? Grosso modo, la historia fue que la gente del cartel de Medellín determina y le dice a alguien, entréguese usted, diga que usted fue el autor material de la muerte del gobernador, ¿sí? Y se entregó. Y este tipo tenía antecedentes de manejar explosivos con un grupo guerrillero. Imaginen cuál. Y se entregó y dijo, yo vengo a entregarme. Ah, bueno, listo, capturado. El tipo sale de la cárcel muy rápidamente, pagan para que rápidamente pueda salir y lo asesinan. Entonces el asunto quedó que los responsables intelectuales de la muerte del gobernador había sido José Santa Cruz, uno de los miembros del cartel de Cali. Este caso se reveló después qué fue lo que realmente ocurrió. Eso quedó así mucho tiempo. Este abogado lo contrata José Santa Cruz en su defensa y empieza a indagar y a recoger todas las entrevistas. Y recogieron una entrevista de uno de los que trabajaba con Escobar, ¿sí? Luis Fernando Posada, alias el Tití. Y en una declaración le preguntan, le dicen, ¿usted participó en este? Sí, a nosotros en una finca nos reunieron y nos dijeron que el señor Santa Cruz nos iba a dar dinero y en efecto llegó. ¿Y cómo era el señor Santa Cruz? Y dio las características del señor Santa Cruz. Y dijo una, él era muy velludo. Eso es intrascendental, ¿cierto? En apariencia es intrascendental. Resulta que, en efecto, José Santa Cruz era muy velludo. Pero en los últimos años, por una enfermedad venérea que cogió, perdió el vello. Entonces este abogado se puso en la tarea de investigar cuándo, a partir de qué momento él había perdido el vello. Y de eso se pegó para la defensa. Ustedes saben que después Popeye dijo públicamente quién había matado al gobernador, ¿cierto? Y fue una confusión, porque iban a asesinar a Valdemar Franklin Quintero, el coronel de la Policía División Antioquia, y se movilizaban en un Mercedes-Benz color caqui, color amarillo crema, y coincidían que por esa misma calle era por donde vivía el gobernador, que era cerca del estadio de Medellín, y por ahí se movilizaba el comandante, el coronel. ¿Coincidencia? Sí, mucha coincidencia. ¿Usted cree en esa coincidencia? Usted no la creería, un juez no la creería, ¿cierto? Pero sí, señor juez, eso es así. No, pero es que ese es un criminal. Bueno, y el otro también. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? A veces no hay esa equivalencia. Tenemos un criminal aquí consumado y aquí tenemos un inocente. Pero lo más crítico, lo más triste es que este inocente no tiene maneras de defenderse porque no hay pruebas suficientes. Entonces, por eso es tan importante la capacidad de escucha, ¿sí? Este abogado empezó a recoger todo eso, y no estábamos hablando de oralidad, porque eso fue en los años 90. Y a partir de eso empezó a trabajar. Entonces empezaron a aparecer otros elementos probatorios, ¿sí?, que le dan forma, consistencia a una defensa. ¿Cuántas veces ustedes, no es un mea culpa, pero cuántas veces a ustedes les puede pasar que están tan empecinados en defender a alguien y están tan convencidos de que van a ganar el pleito, que se enceguecen y se vuelven sordos? Y hay un elemento que aplica para todas las profesiones: el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Cuando usted tenga un caso, mire en la lógica comunicacional, mírelo
con calma, con serenidad. No asuma algo que afecta mucho la comunicación y es el prejuicio. El prejuicio es cuando usted va por la calle y alguien se le acerca y usted le dice, no tengo plata, no tengo plata. No, señor, es que yo no soy limonero. Le iba a preguntar la hora, pero tranquilo. ¿Sí? O usted está en una universidad y alguien se le acerca y usted toma una postura prevenida. Usted dice, no, este tipo de personas no. O se le acerca a alguien y usted empieza a hablar mal de esa institución y no se da cuenta. Y señor, buenas tardes, yo me presento, ¿usted quién es? Ah, no, yo soy el gerente de esa organización. ¿Sí? Me quiero enterrar en la tierra como el avestruz. Usted dice, por Dios, ¿esto por qué me pasa a mí? Por los prejuicios. ¿Cuántas cosas un funcionario público podría resolver si llega como cualquier ciudadano y no antepone su cargo? ¿Cuántas cosas resolvería? ¿Sí? De las problemáticas que existen en este país. Muchas. Pero no, yo tengo que anteponer. Entonces miren que son asuntos de comunicación que todo el tiempo están funcionando. Aspiro llevarme de este taller muchos elementos que me ayuden no solamente en la parte laboral, sino en la parte personal, familiar, porque yo creo que estas competencias o los elementos que uno puede obtener le sirven en cualquier espacio de la vida. Muy bien, Daisy. Me desempeño en la oficina jurídica de Cortolima y pues todas las expectativas para este taller de oralidad y habilidades de comunicación, sobre todo para aplicarlo no solamente en las audiencias, sino en el clima organizacional de la propia oficina. Ok. Yo tengo un asunto con los nombres raros y es que da mucha dificultad aprendérselos, pero hay unas formas en la memoria selectiva de uno recordarlos precisamente para que no se lo olviden y llegan a no olvidarse a tal nivel que uno se aprende más los nombres raros que los nombres comunes. Yo recuerdo una estudiante, voy a dar 3 casos. Una se llama Mónica Indimet, otra se llama Maderley, ¿sí? Y otra se llama Yuseli. Bueno, empezó por el último caso. Yuseli llega a un curso mío y entonces yo le pregunté, Yuseli, pero es que María Yuseli, no, Yuseli nada más, profe. ¿Sí? Entonces yo molestándola, por ahí como a los 15 días, yo a veces soy muy triscón, entonces yo le digo, ¿viste? ¿Quién te puso ese nombre? Ah, mi papá. Y yo le dije, pero yo creí que era el enemigo. Sí, ay no, profe, sí, es que a mí no me gusta ese nombre, yo odio ese nombre y toda la cosa. Y yo le dije, pues tú lo has dicho, ¿sí? Sí, porque si a ella le gusta ese nombre, yo pues sería muy irrespetuoso de mi parte decirle, sí, asqueroso ese nombre, ¿cierto? Sí, eso es como cuando uno ve un niño recién nacido y bien feíto el pobre, y uno, ay, tan lindo, sí, sobre todo las mujeres son muy escandalosas, tan hermoso, ¿cierto? Y cuando salen, no, ¿sí? Porque si dice, ay, tan curiosito el niño, la mamá lo va a matar, ¿cierto? Porque las mamás hacen como esa vaca que acaba de tener el ternero y entonces alguien se va a acercar, sí, y empieza a defenderlo. Así son las mamás con los hijos. Bueno, entonces me dijo eso. El otro, Mónica Indimet, yo como me acuerdo. Entonces yo para recordar a Mónica Indimet, hay un consorcio que construye carreteras que se llama Consorcio de Vimet. ¿Sí? Entonces me acordaba del consorcio. Entonces siempre que yo la veo a ella, antes de decirle el nombre, me acuerdo del consorcio. Y el otro era Maderley. Y yo, Maderley, ¿cómo diablos me va a aprender este nombre? ¿Sí? Entonces saqué algo como la etimología o el origen de las palabras, ¿cierto? Madre, ley, éxito. Entonces empecé a decirle Mader, éxito. Antier la vi y le dije, hola, Mader Éxito, Maderley. Ay, profe, ¿todavía se acuerda? Sí, claro, me acuerdo. ¿Sí? Y Yuseli me dijo, no, profe, yo odio ese nombre. Un día me la encontré. Yuseli fue corresponsal de Caracol Noticias mucho tiempo en Antioquia. Y el año pasado me la encuentro en la calle y me dice, profe, ay, qué alegría verlo, profe, y toda la cosa. Yo, hola, Yuseli, me cambié el nombre y empiezo yo, sí, es que ese nombre tuyo, tremendo, sí, qué bueno, me alegra mucho, sí, y yo haciendo, sí,
pues en consecuencia explicando que bueno el procedimiento, cuando le dije, bueno, ¿y cómo te pusiste el nombre? Juicy. Eso, yo me sentía como en Sábado Feliz y yo no. Yo por la confianza le dije, no, Yuseli, no, perdónenme la expresión que voy a decir que es muy paisa, no jodas, sí, Yuseli a Yuseli, ay, profe, pero es que si me pongo Catalina nadie me va a reconocer, ¿sí? Todos los amigos míos me dicen Yusi, entonces me cambié Yusi, y tenían razón. Entonces miren que son elementos de recordación. ¿Y por qué estoy sacando esto a relucir? ¿Qué tendrá que ver esto con la oralidad, con las habilidades? Porque es muy importante que usted logre identificar las personas, los nombres de las personas, incluso a la contraparte. La contraparte se va a sorprender cuando usted le diga el nombre de una manera muy respetuosa, ¿sí? Así sea un delincuente. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes eso? Porque los delincuentes también son personas. Exactamente. Ustedes no saben una cosa, que una manera efectiva para que un delincuente realmente diga lo que tiene que decir es que usted no lo trate como delincuente, sino que lo trate como persona. Yo les voy a dar la experiencia no como abogado, les voy a dar la experiencia como periodista. Me tocó ejercer el periodismo en la época más crítica de Medellín, que fueron los 80 y los 90. Y me tocó conocer mucha gente, entre ellos muchos delincuentes. Y a veces sin siquiera saber que eran delincuentes. Ustedes cuando les dicen, ve, robaron en la unidad donde yo vivo, y usted dice, ¿dónde está ese ladrón? Sí, y sale usted desesperado, ¿cierto? Y cuando ve el ladrón, usted dice, ¿y cuál es el ladrón? Porque usted tiene un imaginario del ladrón, ¿cierto? ¿Cuál es el imaginario del ladrón? El imaginario del ladrón es ¿cuál? ¿Está afeitado o no? No, no tiene por qué estar afeitado. ¿Tiene corbata? No, ni riesgos. ¿Sí? ¿Habla bien? No. Exactamente, eso cambió. En Medellín aplicó un cartel, creo que se llamaba el cartel de los rolos, creo que se llamaba así, porque comenzó acá. Ah, no, el de los rolos no, de los cachacos, el cartel de los cachacos. Yo de manera indirecta casi soy víctima de ese tal cartel. Y lo voy a explicar. Resulta que era jefe de un centro de producción audiovisual y nos pidieron hacer una grabación en uno de los hoteles más tradicionales de Medellín, que es el Hotel Intercontinental, en el Salón Antioquia, que es el auditorio principal donde se hacen las actividades en este hotel. Y pidieron grabar, tal como él está grabando esta presentación o esta charla con ustedes. Yo mandé un compañero que además coincidíamos que había sido compañero de carrera y amigos, entonces uno sabe quién es quién, ¿cierto? Bueno, fue a grabar la conferencia, eran dos conferencias, de 8 a 10, descanso, y de 10 a 12, ¿sí? Entonces yo le dije, ve, vos pones la cámara y grabás, y de vez en cuando haces, como está trabajando en una sola cámara, se hace un plano general, y en algunos momentos se hacen unos planos específicos y después se insertan en la edición. Listo. Resulta que él llegó al mediodía a la oficina, me dijo, me fue muy bien, qué bueno que te fue bien, toda la cosa. Ahorita bajas esos videos y toda la cosa. Listo, sí, yo después del almuerzo lo hago. Por ahí a las 3 de la tarde recibo una llamada del gerente del hotel. Y me dice, el señor Juan Fernando, sí, ¿cómo no? Soy yo. Mire, es que estamos preocupados porque se robaron el videobin de la conferencia. En esa época los videoproyectores no es como ahora que están empotrados. Y hubo una evolución. Había primero unos videobines así,
después unos así, pero había que llevar el maletín y conectarlos y había una mesita. Y están señalando que fue su camarógrafo el que se robó el Vidovi. Yo de primer tajo descarté, pero obviamente cuando a alguien lo señalan, ¿qué va a decir? Yo, sí, eso es como el sicario que ha tenido 10 entradas a las cárceles, ha matado 50 personas y entrevista a la mamá, mi hijo es inocente, sí, mi hijo no tiene nada, es un angelito, ¿cierto? Pues claro, porque es que el muchacho no va a llegar a la casa con la pistola, ¿sí? Ay, mamá, vengo cansado, acabo de matar a tres manes por allí, toda la cosa. Tranquilo, mijo, sí, eso no se preocupe. No, el muchacho va a llegar, mamá, te traje unas flores, mamá, te traje este mercado, mamá, mañana, sí, vamos a visitar a tu tía en Soacha, sí, compré un carrito, te tengo una sorpresa. Entonces la mamá tiene a ese muchacho en otra percepción. Entonces yo le dije al gerente, le dije, pues bueno, mire, si ustedes creen que es culpable, pues se inicia investigación. Pero yo no voy a declarar culpable a un compañero de mi organización cuando no hay elementos, o es que ustedes tienen elementos. No, es que están diciendo, le dije, entonces me parece delicado que ustedes estén anteponiendo una culpabilidad cuando no hay un debido proceso. Entonces a mí me llamé al otro sin decirle, oíste, vos te robaste el Vidovi. No, pues, ni se me pasaba por la mente. Y le dije, mira, se robaron un Vidovi en el Hotel Intercontinental, mira bien el video, a ver qué pasa. No veíamos nada. Terminando el video así, los últimos minuticos del video, llega un señor, supongamos que allá, este es el escenario, ¿cierto? Y aquí está el expositor, imagina un expositor aquí, hablando y toda la cosa, cuando no había terminado todavía la conferencia, la cámara estaba allá, entra un señor así de cachaco como yo, de vestido formal, con un maletín, y entra así. ¿Sí? Hay una silla aquí, pongamos esta silla, perdónenme, en el detrás de cámaras. ¿Sí? Llega, aquí está la mesita, se corre por un ladito y se sienta. Todo el tiempo está observando al conferencista. Termina el conferencista, todo el mundo aplaude. ¿Sí? Cuando termina un conferencista, que es muy normal, que alguien se acerque, que se toma la foto, que le trae el libro, que le hace una pregunta. Bueno, entonces se arma el corrillo. Apenas terminó, el señor hace esto. Mete en el maletín y sale. Un empleado del hotel, ¿qué esperaría de un delincuente? ¿Cómo debería actuar el delincuente? El delincuente estaría así, mirando a ver si hay cámaras. ¿Sí? Y sale rapidito, ¿cierto? Entonces da sospecha. Cuando roban en las calles, en cualquier ciudad, la gente que espera a un delincuente que salga corriendo, entonces la gente dice, cójalo, cójalo, cójalo. ¿Sí? Y es parte como de generar el temor al delincuente. Ese es un delincuente chichipato, como decimos aquí en Colombia. ¿Sí? No está entrenado. Pero si el delincuente roba y sale así tranquilo, y alguien dice, cójalo. ¿Quién dijo cójalo? No, yo no, ¿sí? Nadie sale. Y llega un policía, policía, ese es el ladrón. No, ¿qué va a ser el ladrón? ¿Sí? Porque está todo el comportamiento, toda la conducta tipificada. ¿Sí? ¿Quién trabaja aquí con el Ministerio de Defensa? Con el Ejército, con la Policía. En la anterior capacitación había de la Policía, del Ejército, de la Fiscalía. Solamente ustedes dos. Ustedes que trabajan con la Fiscalía, ¿sí?, podrán entender que hay unas tipificaciones, unas conductas que ya usted sabe que siempre aplican, ¿sí? Es el patrón común y son históricas, no en Colombia, en el mundo, en la conducta humana,
¿sí? Son históricas. Entonces usted dice, ese es el comportamiento típico, que entra a la psicología, ¿sí? A determinar que esa conducta tiene un cuadro, y ese cuadro tiene unas características, las características tienen unos comportamientos, pero se salen de ese esquema, y ahí es donde empieza a establecerse otro patrón de comunicación. Entonces empiece a descubrir su voz. Si usted no utiliza su voz, si usted no procura leer bien, si usted no procura hablar bien, vocalizar, entonar, tener fluidez verbal, buen vocabulario, buena respiración, buena métrica, buena armonía, buen matiz, ¿sí? Obviamente no va a ser la mejor voz. Eso es como un carro. Ustedes han visto que hay personas que para tener carros son muy malos. ¿Por qué? Compran un carro y a la semana uno ve y uno dice, ah, sí, ese carro es de Julián. Ese carro es el de Julián, sí. No lo lavan, lo descuidan. Y en el trato de las personas, ¿sí? Ustedes no han visto que hay personas que usted ve una mujer bonita y ve a Julián, ¿sí? Ve, te presento a mi novia, ¿sí? Y al mes ve a la novia de Julián y uno dice, tiene mala mano Julián, ¿sí? Ustedes no han visto que hay personas que uno las ve y en unas relaciones como que se descuidan. No es que el otro tenga la mano, no es un decir, sino que como que no solamente hay que ser, sino parecer. Entonces, si usted llega a un estrado judicial y llega de tenis, ¿le van a creer? ¿Sí? No, usted tiene que llegar en unas mínimas condiciones de presentación. El vestuario de un juez que relativamente hasta hace poco no había ese vestuario, ¿sí? Es lo mismo. Ese vestuario hace parte de un protocolo profesional, de un ritual. ¿No me cree? Imagínese usted un sacerdote oficiando la misa sin la estola, ¿sí? Un arzobispo sin ¿cómo es que se llama? La mirra es que se llama. ¿Ah? No. La mitra, así se llama, la mitra. ¿Sí? La mitra. Sin el báculo, el bastón. Ese báculo tiene un simbolismo en la religión. El bastón con que Moisés guiaba a ¿quiénes? Al pueblo de Israel por el desierto. ¿Sí? Es el palo que utiliza el campesino para arrear las ovejas. Entonces se convierte en un símbolo, ¿sí? Ahorita vamos a ver en unos discursos clásicos tradicionales los símbolos. La cruz esvástica que manejó Hitler, ni siquiera se la inventó Hitler. Es un símbolo de una tribu de la India y la retomaron. El águila la retomaron de Roma y Roma a su vez la retomó de pueblos que invadían. Roma y Grecia tuvieron unas particularidades que no se sabe a ciencia cierta a partir de qué momento lo hicieron. Los pueblos en algunas zonas, hablando de territorios, que usted define ter, ¿cierto? Eran tan importantes, el Mediterráneo era tan importante en la antigüedad que si usted no dominaba, sencillamente era dominado. Entonces, todo el tiempo tenía que pensar cómo dominar o qué estrategia. Y el que no podía, de la manera tradicional que era con las armas, con la estrategia militar, entonces lo hacía con la herramienta más poderosa. ¿Cuál es la herramienta más poderosa? ¿Cuál? La lengua. No, ¿cuál? No, el amor. ¿No me creen? Entonces, ¿qué le pasó a Cleopatra? Sí, enamoró al César y después a Marco Antonio. ¿Eh? Entonces el César convencido que estaba dominando Egipto. ¿Quién estaba dominando a quién? Cleopatra. Fue tanto que nació un hijo que llamaron Cesáreo. ¿Por qué se llamó Cesáreo? ¿Por qué las cesáreas se llaman así? Porque fue un hijo salido de la condición tradicional de la cultura romana. Entonces, cuando Cleopatra llega a Roma, fue un escándalo, ¿sí?
¿cómo va a llegar esta susodicha aquí pues a decir que es pariente de nosotros? Eso es como cuando usted llega a Chía. Entonces, si usted está casado con ella y ella es mi prima, entonces ¿qué terminamos siendo usted y yo, cierto? Parientes. Entonces, ahí aparece. Eso fue lo que indignó tanto al pueblo romano. ¿Cómo así estos se fueron dizque a conquistar y terminaron siendo conquistados? Y no mataron a nadie, ¿sí? Los mataron de amor a ellos. Tan es así que asesinaron al César y Marco Antonio siguió con la misma cosa, ¿sí? Así de sencillo. Entonces miren que los elementos de comunicación en esos territorios tenían que ser de esa manera. Si yo no antepongo una condición, el otro la va determinando. Si yo llego a un estrado judicial y llego a un estrado judicial no con la condición que merece ese espacio, lo estoy respetando. Así de sencillo. Como el irrespeto de un dirigente político cuando llega a un barrio popular y llega de cachaco y se pone unas botas. ¿Sí? Da risa, ¿sí? Los niñitos muertos de la risa, ¡ay, ese señor, ojalá se caiga de pantanero! No se va a caer porque tiene una cantidad de personas al lado, un séquito ayudándole para que... Cuidado, doctor, no se vaya a caer por ahí. ¿Sí? Pero hace el show en la misma proporción. Si se pone todo en apariencia del pueblo desarrapado, ¿sí? Y se va así. ¿Por qué? Porque no es su condición. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿sí? El rito es bien importante en las profesiones porque genera una codificación y genera una disciplina. La ritualidad de la oralidad, contémplenla, ¿cuál es la ritualidad de la oralidad que tienen ustedes en los espacios en los que se mueven? Como la ritualidad para escribir la carta, como decía el doctor Camilo ahora. Sí, sea práctico, a lo que vinimos. Cuando a usted le llega una carta y después del segundo párrafo usted como que no sabe para qué es, ¿usted qué hace con la carta? Y dice, como que no la entiendo, después la leo con mayor calma. Pasan 8 días y dice, ¡ay, esa carta qué pereza! ¿Sí? ¿Sí? Pasa Susanita, la señora que hace a su oficina, doctor, ¿cómo está? Y la carta está aquí encima, le va a arreglar los papeles. Sí, y se la pone por allá abajo. Y usted como que se da cuenta y dice, que quede allá abajo. Entonces llega el señor todo ofuscado a la oficina y le dice a la secretaria, mire, es que yo mandé aquí una solicitud formal, mire, la constancia de recibido, ¿sí? Y tengo el derecho de 10 días para que me respondan. Ya van 20 días y no me han dado respuesta. Ay, voy a mirar a ver si el doctor lo puede atender. Doctor, aquí hay un señor muy bravo, ¿sí? No, dígale que estoy en una reunión. No, es que vio cuando usted entró. ¿Cómo le digo que una reunión y usted no está ahí con nadie? Bueno, dígale qué pasa. Y pasa, y empieza ese funcionario a dar vueltas, a justificarse, ¿sí? Hay un rito. Ese funcionario está violando ese rito. Pero si yo tengo la solemnidad de recibir a esa persona cortésmente y decirle, venga señor, creo que es esta carta. Si esto es un derecho de petición, pues tras que está incumpliendo la norma de los 10 días, tiene que también ser tranquilo y disculparse y decir, esto es un error nuestro, vamos a resolverlo inmediatamente, le vamos a dar respuesta. Espera, le damos respuesta. ¿Sí? Ahí ese ejercicio ritual. Cuando usted va a la misa, ¿no les pasa? Yo, por ejemplo, cuestiono mucho a un sacerdote cuando empieza a dar la misa, está en la misa y está aquí el texto. ¿Me hace usted las veces de atril? ¿Sí? Tengo 15 minutos. Entonces dice, oremos. Así, oremos. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Haz esto en conmemoración mía.
Usted lo convence de que eso es un simbolismo de la última cena, donde Jesús le dice a los parceros, hey, parce, yo intuyo que me van... Sí, no falta el pirobo, pues, a ver quién es de ustedes, pues, el que me está aquí haciendo la judía, ¿sí? Mira el término, la expresión, la judía, ¿cierto? Me está haciendo la judía. Esa es tan antigua esa expresión. Me hizo la judía. No, ¿seré yo acaso señor? No, parce. No, yo a usted lo quiero, usted es un bacán, ¿cierto? Usted se está imaginando ese momento especial. ¿Por qué? Porque tiene esa fe, como la puede tener en otro tipo de religión. Yo tengo muchos amigos sacerdotes y les cuestiono y les digo, todos los sacerdotes se saben eso de memoria, entonces ¿para qué recurren? No, es por si las moscas. ¿Cuál por si las moscas? Por si las moscas es que si usted se va a equivocar, ahí sí mira el texto. Pero usted tiene que mostrar seguridad, ¿cierto? Entonces, oremos. Tomad y bebed, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza. Miren que ustedes están como si fueran los 12 discípulos, ¿sí? Duplicados, ¿sí? Yo les dije que hicieran silencio, que se rieran. No, nadie se rió. ¿Por qué? Porque hay una inducción a que estoy estableciendo un rito para que ustedes se involucren en el rito. Eso es lo maravilloso del rito. Aquellos que son muy rebeldes y dicen, ay, pendejada el rito. El rito tiene eso. El rito tiene un asunto cultural y es asociar, ¿sí? Cuando usted pertenece a un club, empiezan a establecer unas normas. En su edificio, en su unidad residencial, hay un rito muy fastidioso, la reunión de la asamblea. La típica señora que pone quejas por todo y es la que más mal se maneja, saca el perro a orinar y orina en el ascensor y se queja porque la mata de la vecina le cae una hojita al balcón, pero ella saca la manguera y echa agua y riega, ¿sí? Y tiene toda la fachada del edificio, ¿sí?, manchada. Le encanta ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Eso nos suena mucho y nos reímos porque seguramente a muchos de ustedes les pasa en la vida real. ¿Sí o no? Hay un rito. ¿Cuál es el rito de la reunión? ¿Quién va a presidir la reunión? Hagamos una votación. ¿Quién quiere ser presidente? Generalmente hay uno que siempre quiere ser el presidente. Entonces todo el mundo, siempre el mismo. Y él acomoda todo. Y dice que entrega el acta y nunca entrega el acta. Hay que rogarle para que entregue el acta, ¿cierto? Es muy rico cuando alguien dice, yo quiero presidir, y entrega, ¿sí?, con el secretario el acta a tiempo, y usted dice, sí, ese permanece. Pero esas ritualidades, ¿sí?, son las que determinan una condición asociativa que son, en resumidas cuentas, elementos de comunicación. Bueno, yo estoy aquí abriendo un informe sobre la actividad, un informe sobre la actividad litigiosa de la Nación. Este informe tuvo fecha de corte de septiembre de 2013. Y en la lectura que hice este informe, decía un párrafo esto: la Nación presenta una tendencia creciente en los pagos de sentencias y conciliaciones desde el año 2000 que, en términos generales, está explicada tanto por el aumento en la cantidad de procesos como por los montos de sus pretensiones. Sin embargo, no se puede ignorar como posible causa del incremento en los pagos su correlación con las debilidades y limitaciones en la capacidad de defensa legal por parte del Estado, lo cual se evidencia en la baja tasa de éxito en la defensa jurídica de las entidades. Esto lo dice la agencia. El conjunto de estas deficiencias se convierte en el objeto de gestión de la agencia, con miras a prevenir el daño antijurídico y a mejorar la defensa con el fin de proteger el patrimonio público. Esto no solamente ocurre en Colombia. El año pasado, incluso saqué a relucir un informe de Perú donde pasaba absolutamente lo mismo. Y yo lo contextualizaba en esta lógica, ¿sí?
Cuando a alguien le pasa algo y no encuentra un aparente culpable, ¿a quién le echa la culpa? ¿No? En su casa, cuando usted está en su casa, ¿sí? ¿Quiénes son aquí hijos menores? Yo soy el más pequeño, ¿cierto? Se quebró el jarrón de la abuelita y la mamá lo quería mucho porque se lo regaló el día de bodas. ¿Quién quebró mi jarrón? ¿A quién miran? Al más débil, el chiquito, ¿sí? Sí, a mí me tocaba siempre entrar a defender lo indefendible. ¿Por qué? Porque ya estaba acusado. Con el Estado pasa eso. Con el Estado es palo porque boga, palo porque no boga. Bogar, ¿sí? Remar. Palo, hay que echar palo, echar remo para poder seguir adelante, ¿sí? No utilizó el palo. Entonces, con razón no avanzaba. Pero utilizó el palo, pero es que lo utilizó mal. Eso pasa con el Estado. Ustedes tienen una circunstancia de alta responsabilidad profesional, pero también de alta responsabilidad ética. Y que así ustedes pretendan cambiar ese panorama, cada vez va a ser más distinto. Ahora en que se habla de posconflicto, va a ocurrir seguramente eso, van a demandar todos. ¿Y quién? Por acción y por omisión, ustedes lo saben perfectamente. Pero entonces uno entraría, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, Juan Fernando, con la oralidad? Tiene que ver mucho, porque es que en la oralidad hay unos elementos bien importantes en el desempeño de ustedes que con intención o sin intención ustedes lo han manejado, pero que lo lógico es que ustedes lo manejaran con ese propósito proactivo, coadyuvante, para que en el desempeño profesional les pueda ir como ustedes desean hacerlo, ¿sí? Entonces, estas cifras, generalmente se las enrostra uno el jefe, le vea, tiene que mejorar los indicadores. Les aseguro que a ustedes, a más de uno le toca dar respuesta a esos indicadores. A ver, ¿cuántos pleitos llevabas? ¿Cuántos ganaste? ¿Y qué pasó? ¿Por qué perdiste esos? Ese es tan fácil. ¿Por qué lo perdiste? No teníamos los recursos suficientes. Y a veces podrá quizá ni siquiera ser los recursos, podrán ser elementos que nosotros en el día a día no estamos dimensionando. Yo los invito para que hoy entremos como en esa reflexión, en el quehacer, en el día a día que nosotros estamos haciendo. ¿Cuáles son aquellos elementos que creemos que manejamos muy bien en términos de comunicación, pero cuáles estamos manejando a nuestro real saber y entender de manera incorrecta?